Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Hemos comenzado con Jesucristo como uno de sus oficios como el gran profeta, el mayor profeta, el último profeta. Luego ayer vimos que Jesucristo era el mayor de los sacerdotes, el gran sacerdote, el que traspasó los cielos y el que ahora nos permite entrar al lugar santísimo. Pero ahora vamos a ver al gran rey, al gran rey. Y aquí hay una pequeña lucha teológica, porque cuando se habla del reino, algunas personas dicen, ¿pero qué es el reino? ¿Dónde está el rey? Si es que hay un reino, ¿dónde está el rey? La cosa es que cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta y uno percibe que, como hemos visto, que el reino que Dios maneja es un reino al revés, un reino patas arriba, un reino dado la vuelta, porque cuando vemos los reinos de este mundo, que a propósito la Biblia cuando habla de los reinos de este mundo dice, y se refiere Daniel a los reinos de este mundo, ya sea Babilonia, ya sea Grecia, ya sea Roma, ya sea cualquier otro reino, los llama bestias. Cuando reinan las bestias, hay todo tipo de desmanes, hay todo tipo de dolor, hay todo tipo de sufrimiento, hay todo tipo de crueldad. Pero cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de un rey que, como viste en el video, es un rey que vino a reinar, pero desde otra perspectiva. No por medio de la fuerza, sino por medio del amor. No por medio de la opresión. Y sabes que a veces, como pastor, te voy a decir algo. Me topo con las personas, muchas personas, que me han dicho, pastor, oblígueles a hacer, oblígueles a que vengan, oblígueles a que lean la Biblia, oblígueles. No entendieron el reino de Dios, porque el reino de Dios no es por obligación. El reino de Dios es entender cómo el rey de este reino nos enseñó a vivir en el reino. ¿Y cómo Jesucristo nos enseñó a vivir en el reino? Siendo humilde. ¿Viste cómo entró a Jerusalén? Si él hubiese sido un rey como el rey de este mundo, los reinos de este mundo, hubiese entrado seguramente en un camello grandote para decir, aquí estoy. O en un caballo bien adornado, aquí estoy, soy el rey. Cuidado, ténganme miedo, temor. Así entró Jesús a Jerusalén cuando él fue a Jerusalén. ¿Cómo entró? ¿Te acuerdas? Y prestado, porque no era de él. Así que de ese tipo de reino es el que nosotros hablamos aquí en la iglesia. De un reino donde que para ser el líder tienes que aprender a servir como él sirvió. Para estar arriba tienes que primero ir hacia abajo, como él lo hizo, siendo en forma de Dios, no estimó el cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Él se despojó, dice, y que descendió hasta hacerse siervo y siervo hasta la muerte. Ese es el reino de Dios, hermano. Descender, 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 descender. Porque cuando desciendes, ¿sabes lo que hace Dios? ¿Sabes lo que hace Dios con los humildes? ¿Sabes lo que Dios hace con aquellos hombres y mujeres que tienen un corazón sensible a Él? Cuando
ve que has descendido lo suficientemente donde ya te has perdido tú, entonces Dios comienza a exaltarte, a exaltarte, a exaltarte, a exaltarte, como lo hizo con su Hijo. Cuando fue humillado hasta la cruz, entonces Él fue exaltado hasta los cielos. Así que no te olvides, hermano. Aquí no estamos para que nosotros nos levantemos a nosotros mismos. No estamos aquí para que nos aplaudan las personas. Estamos aquí para servir al Rey. Servir al Rey. Ahora, fíjate, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, hablando de el profeta, el sacerdote y el rey, mira lo que dice Pablo, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fíjate que aquí hay una palabra clave en este versículo. Jesucristo es el mediador. Ahora, ¿sabes lo que vino a hacer Jesucristo cuando Él vino como profeta, cuando Él vino como sacerdote y ahora Él como rey? Él vino a ser mediador entre Dios, porque Él era Dios, Él estaba con Dios. Juan 1:1, ¿no? ¿Te acuerdas? Juan 1:1. Dios, Jesucristo estaba, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando vino Jesucristo, vino para estar con las personas, vino a estar para estar con los humanos. Entonces solo Jesucristo podía hacer esto. Mira, poner sus manos en el cielo y poner su mano en la tierra y ser Él el mediador entre Dios y los hombres. Como sacerdote, Él intercede por nosotros. Como profeta, Él vino a darnos a conocer la voluntad del Padre. Y como rey, Él vino a reinar. ¿Qué cuadro más espectacular de este hombre? Jesucristo es el mediador que tú y yo necesitamos. Fíjate, Él mismo en Juan capítulo 14, versículo 6 mencionó 3 palabras que me fascinan en el Evangelio. Cuando dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dijo Él? Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Fíjate que ahí corta las cabezas de todas las religiones y todas las filosofías y todos los pensamientos del hombre tratar de alcanzar el cielo a través de conductas, a través de creencias, a través de sacrificios, a través de filosofías. Nada de lo que el hombre invente servirá. Nada de lo que hagas podrá ayudarte a poder alcanzar el cielo cuando partas de este mundo. Si tú no estás bajo Cristo, bajo el mediador, todavía estás en problemas graves de tu alma. Porque si no está Cristo como el mediador tuyo, mío, entonces no habrá esperanza. Entonces, Él es el mediador. El mediador. Ahora, cuando hablamos de que Él es el rey, quiero que vengas a segunda de Samuel, porque segunda de Samuel, así como vimos, ¿te acuerdas de Moisés? Ahora vamos a ver cómo la Biblia nos lleva a otro personaje del Antiguo Testamento. Vimos que Dios le dijo a Moisés, prepara el tabernáculo porque tú vas a ser el representante de Israel. Él era el primero de los profetas que tenía Israel. Dios iba a hablar a través del profeta Moisés. Después ayer vimos que Jesucristo venía del orden de Melquisedec, uno de los sacerdotes mayores que tuvo el Antiguo Testamento. Fíjate ahora en el capítulo 7 de 2 Samuel, qué es la profecía que encontramos acerca del reinado de Jesucristo. Versículo 12. 7:12, segunda de Samuel 7:12. Dice,
y cuanto tus días sean cumplidos, está hablando de David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, se está hablando de que cuando David muera, Dios dice, yo levantaré después de ti, David, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada la casa de tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿De quién estaba hablando esta profecía? De que de la casa de David levantará a uno del linaje de David. La palabra dice, procederá de tu linaje, de tus entrañas. ¿Quién iba a ser ese que iba a venir de la descendencia de David? ¿Quién iba a ser ese? Pues Jesucristo. Ahora, quiero que veamos un poquito lo que decían los profetas de esta venida. Mira, ven conmigo a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. ¿Qué decían los profetas acerca de este que iba a venir de los lomos de David? Dice este texto maravilloso que encontramos aquí. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asna, sobre un pollino de asna. ¿De quién estaba hablando el profeta Zacarías? ¿Quién era el que iba a venir y entrar a Jerusalén montado en un asna? Jesucristo. Así que fíjate qué interesante cómo la Biblia nos va ayudando a entender que Dios tenía preparado a su rey, que va a venir a reinar sobre su pueblo. Maravilloso esto, maravilloso. Isaías capítulo 9, quiero que notes cómo iba a ser ese reino. Isaías capítulo 9. Mira cómo va a ser el reino cuando el rey venga. Hoy es una pálida figura o una pálida desarrollo de ese reino maravilloso, pero un día mira lo que va a suceder. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice así, mira, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este texto predicamos en Navidad, hablando del hijo que iba a venir, pero no termina ahí. Fíjate lo que dice la profecía. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se levantará un imperio de paz. Cuando venga Jesucristo, su imperio, su gobierno será de paz, que es lo que anhelamos y ansiamos más que nunca ahora. Vemos en hasta ahora, guerras, luchas. Mira, ahora mismo
Ustedes saben el problema que estamos viviendo hasta ahora, que espero esto cambie con la venida de Trump, con la venida de Milei, con la venida de Bukele. Espero que cambie este concepto de destruir la familia. Hay un grupo que ahora mismo quiere destruir la familia. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo quieren destruir la familia? Metiéndose en el matrimonio, cambiando los conceptos divinos del matrimonio. En el Génesis encontramos el diseño de Dios, es varón y hembra, hombre y mujer, así lo creó Dios. Pero hoy, ¿qué están tratando de hacer? Cambiar el diseño. Y en algunos países ya se ha dado esta situación, que ahora hay hasta leyes para ayudar a estas personas que quieren unirse, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y ahora hasta está permitido unirse, si quieres unirte a un animal, o si quieres unirte a algo que amas desesperadamente, puedes casarte hasta con tu carro, ¿sabías? Puedes hacer una ceremonia de casarte con tu carro. Hasta esa imbecilidad hemos llegado. Destruir la familia. Y que no solamente destruir la familia metiéndose en el diseño divino, pero aprobando la muerte, matando niños en el vientre de la madre y hacer que eso sea permitido. ¿Te das cuenta dónde hemos llegado? ¿Dónde estamos como sociedad, como un reino, como el reino de las tinieblas? ¿A dónde hemos llegado? Destruir la familia, matar a los niños, ya es legal. Pero va a venir un rey, que él va a traer paz, que él va a traer justicia, que él va a hacer lo que fue diseñado desde el principio. Hombres y mujeres a la imagen de Dios. Así que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Primero, Samuel nos dice que de la simiente de David iba a venir alguien que iba a traer paz. Ese tenía que venir de la tribu de Judá, descendiente de Judá. ¿Te acuerdas? Ayer vimos que Jesucristo no podía venir de la tribu de Leví, porque los de la tribu de Leví no eran sacerdotes idóneos, no eran sacerdotes aptos, se habían corrompido. Por eso es que Jesucristo, dice la Escritura, que él vino del orden sacerdotal de Melquisedec, el primero de los sacerdotes. Pero ahora está hablando de David y de este reino. Ahora, si tú eres lector de la Biblia, tú vas a saber que cuando reinó David, él fue el único rey que trajo paz a Israel. Fue el único. No hubo otro rey mejor que David. Por eso es que la gente, especialmente los judíos, una vez que murió David, estaban añorando, deseando, pidiendo a Dios que mande al segundo David. Porque ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban a aquel que iba a traer la verdadera paz, la verdadera justicia a este mundo. Y hasta ahora están esperando a muchos judíos a su Mesías, cuando no saben que ya el Mesías vino. Ya el Mesías vino, ya el rey fue anunciado. Fíjate, en Lucas capítulo 1, versículo 31 y 32 dice así, mira. Lucas capítulo 1, versículo 31 y 32 dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Si ves cómo conecta
la profecía de Samuel con la venida de Jesucristo como rey, Dios le dará el trono de David su padre. Y el 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el reino que estamos esperando. Ese es el reino que Israel estaba esperando. Jesucristo vino, pero Él vino enseñándoles un reino al revés. Él tenía que primero morir para después ser el rey. Entonces el rey fue anunciado, pero el rey también fue afirmado por Él mismo. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 18, versículo 36. Dice así, mira, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Él afirmó que Él tenía un reino. Jesucristo cuando estuvo aquí, Él dijo, yo tengo un reino, pero este reino no es mío este reino. El reino que yo tengo es otro reino diferente, un reino totalmente con otras normas, otros principios, otros valores. Él afirmó que Él tenía un reino. Pero otros que estaban alrededor de Él confesaron, wow, sí, la verdad que este era diferente al resto. Este realmente es un rey diferente. Fíjate, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, vas a ver que un hombre malo, un criminal que estaba al lado de Él, reconoce lo que ni los religiosos reconocieron. ¿Quién era Jesús? Lucas 23, versículo 41 y 42 dice así, mira, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino. El paraíso es el reino, donde Él habita, donde Él pernocta, donde Él se desarrolla. El cielo le estuvo diciendo al ladrón que estaba al lado del que creyó en Él, le dijo, tú estarás en mi reino. Tú estarás en mi reino. Ahora mismo porque has creído en mí, ahora estarás en mi reino. Él tenía un reino, Él sabía de ese reino. Pero no solamente que el reino fue anunciado, fue afirmado por Él mismo, fue confesado por otros, pero el reino ya se había manifestado. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. El reino se había manifestado porque Él era el rey. Dice así, versículo 28, dice, pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es interesante que Jesucristo les dijo que el reino de Dios ya estaba presente porque Él era el rey. Él les dijo, ya está el reino de Dios frente a vosotros. El reino de Dios ya se había manifestado. Él los comunicó. Pero ¿sabes qué? El reino de Dios fue anunciado, el reino de Dios fue afirmado, el reino de Dios fue confesado, el reino de Dios fue manifestado. Pero ¿sabes qué? Y esto es lo que estamos esperando, que un día el reino de Dios sea consumado. Y esta es la bendita noticia, las buenas nuevas que tenemos. Apocalipsis capítulo 11. Ven conmigo, Apocalipsis capítulo 11. El reino de Dios un día será consumado. Un día todo lo que se fue dicho del rey, del reino, será una realidad bendita. Capítulo 11, versículo 15 dice la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor
y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, esta es la bendita esperanza que tenemos como iglesia, que Jesucristo prometió que Él no solamente va a ser un reino invisible, espiritual, sino que va a haber un reino visible, terrenal, y eso sucederá en el reino milenial. Pero hasta que suceda eso en el futuro, la iglesia que es ahora, que somos nosotros somos parte de ese reino milenial que vendrá, porque nosotros seremos arrebatados, dice, pero regresaremos con Él a reinar en los 1000 años. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿realmente quieres tú reinar con Jesucristo cuando Él venga con su iglesia, si tú eres arrebatado con Él? ¿Realmente quieres? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué tú no vives como hijo del rey? Y estás esperando cuando sea el milenio vivir como el hijo del rey en ese tiempo. ¿Por qué no podemos empezar ahora siendo y manifestando estas características de que somos hijos del rey? Fíjate que es interesante que cuando Juan el Bautista vino, Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 1, él manifestó a la gente que quería venir al reino un requisito muy importante que a veces nosotros lo pasamos por alto. Pero si quieres entrar al reino de Dios, mira cuál es el requisito de Juan el Bautista. Si quieres entrar al reino de Dios, Juan el Bautista nos dice así, Mateo capítulo 3, verso 1, dice: en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El requisito para entrar al reino de los cielos, a este reino maravilloso, a este reino que los hijos de Dios vamos a poder disfrutarlo con Él por 1000 años aquí en la tierra, es a través de esta palabrita mágica que parece, pero más no ha sido bien entendida por nosotros en estos días. ¿Qué significa arrepentimiento, hermanos? ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de mente, cambiar mi mente. Si yo pensaba que Jesucristo simplemente era un mito, una historia, si yo pensaba que Jesucristo era simplemente un profeta o una persona buena, si yo pensaba que Jesucristo era como los demás otros profetas, estás en un problema grave, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Rey. Jesucristo pronto va a venir por su iglesia para reinar con ellos. Ahora, no solo Juan el Bautista predicaba de esa manera: arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. Jesucristo también predicaba lo mismo. Fíjate en el versículo 17, en el mismo capítulo de Mateo 3:17 dice: Jesucristo utilizó las mismas palabras, 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto Juan el Bautista como Jesucristo usaron esta palabra muy importante para poder entrar al reino de los cielos. En el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que después Pablo agrega otra palabra muy importante, porque ya Jesucristo no estaba aquí en la tierra. Pero este arrepentimiento era para el pueblo judío. Los judíos tenían que arrepentirse de haber tratado mal a su Mesías. Y Juan el Bautista les decía a los judíos: arrepiéntanse de haber
tratado mal a Jesús. Jesucristo vino a decir a los judíos: arrepiéntanse porque ustedes han tratado mal a Dios, mi Padre. Pero Pablo después en las cartas que él escribe dice: arrepentíos y pongan su fe en Jesucristo. Así que nosotros como iglesia necesitamos esas dos cosas: arrepentirnos de haber rechazado al Hijo de Dios y poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Así que en estos días, hermanos, si nosotros vamos a tratar de que nuestra iglesia continúe creciendo, si nuestra iglesia continúe madurando, si nuestra iglesia, todo va a depender de cómo tú tratas al Hijo de Dios, cómo tú tratas al Rey, cómo tú tratas al Rey. ¿Realmente tu vida demuestra que vives bajo el reinado de Jesucristo? Mira lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, cuando Pablo menciona la obra de Jesucristo, versículo 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo para los que piensan que es inmundo, para él lo es. Pero si por la causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Y por qué Cristo murió? Por todos aquellos pecadores que ofendimos a Dios, tanto en acciones como en pensamientos. Fíjate, versículo 7: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor de los muertos como de los que viven. Fíjate cómo Pablo pone en las relaciones de los hermanos a no juzgarnos los unos a los otros, porque hay un Señor que va a juzgarnos a cada uno de nosotros. Y este Señor por eso murió y resucitó, para ser justamente el Señor, para Él tener el derecho, para Él tener la autoridad de hacer todas estas cosas con su iglesia. Volviendo al tema del arrepentimiento, porque esto es importante en nuestros días, tenemos que volver a estas palabras claves del reino. Para entrar al reino necesitamos el arrepentimiento y nuestra fe puesta en Él. Me recuerdo que en la iglesia, cuando estábamos en Ecuador, había una persona que estaba en la iglesia, pero había salido de la iglesia por una cuestión de mala conducta, por una cuestión de, le dejó su mujer, sus hijos se apartaron de él, perdió su trabajo, perdió sus amigos. Y después nos dimos cuenta que este hombre que salió de la iglesia y que ahora veíamos que estaba en una situación muy calamitosa, nos dimos cuenta que ha sido todo por su adicción a la droga. Nadie sabía, pero estaba adicto a la droga. Entonces, claro, cuando venía a la iglesia, todos los hermanos tenían compasión, misericordia y le decían: hermano, venga, Dios le ama, no se preocupe, Dios es misericordioso, no se preocupe, su vida va a cambiar, su vida va a mejorar. Entonces, claro, el hombre llegaba a la iglesia y él sabía que su mujer le dejó, sus amigos le dejó, se quedó sin trabajo. Pero en la iglesia le decían: hermano, Dios le ama, Dios tiene un plan para su vida. Entonces, ¿cómo salía de la iglesia?
contento. Llegaba a la iglesia y salía contento. Pero ¿sabes qué? Nadie le dijo que la situación en la que él está y por la que él está es por su pecado. Él le dejó su mujer, le dejó sus hijos, perdió el trabajo por su pecado. ¿Y qué tenía que hacer él cuando venía a la iglesia? Arrepentirse de su pecado. Pero en la iglesia a veces estamos predicando otro evangelio. Para entrar al reino de Dios, tanto Juan como Jesucristo dijo, ¿quieres entrar al reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tu pecado. No puedes vivir en el reino de Dios acariciando tu pecado. A veces creemos y nos hacen pensar que yo puedo estar en el reino de Dios practicando mi pecado. Cuidado. Para entrar al reino de Dios, y si quieres permanecer en el reino de Dios, tú tienes que odiar tu pecado y amar a Jesucristo. A veces da la intención o da la idea de que hay gente en la iglesia que odian más su pecado que a Jesucristo. Y esa es la tristeza de la iglesia, cómo se va apagando, cómo la iglesia se va haciendo apática a las cosas de Dios, porque no estamos viendo testimonios y ejemplos de hombres y mujeres que aunque pecamos, aunque sabemos que somos pecadores, por amor a Cristo me arrepiento de ese pecado y comienzo a cambiar mi vida para que mis hermanos vean que yo estoy luchando en esta área, pero estoy cambiando, estoy haciendo progresos, estoy madurando. No puede ser que después de 10, 20 años seas la misma persona, con el mismo problema, con el mismo pecado. Si eres hijo del rey, si has entrado al reino, pues demuestra a este mundo que los frutos del reino están en tu vida. Si queremos que esta iglesia siga caminando, siga creciendo y haga un impacto en la sociedad, necesitamos mostrar a este mundo que somos hijos del rey. No somos igual al mundo. Y hay mucha gente que escucho, ay, es que todos pecan. Y porque todos pecan, tú también vas a pecar. Ay, es que todos tienen problemas. Ay, ¿y dónde nosotros podemos resolver los problemas, hermanos? ¿Dónde? En Cristo, en su palabra. Nosotros no somos como el mundo. Nosotros tenemos a un rey que nos dejó cómo vivir en el reino. La iglesia ha de permanecer, ha de subsistir dependiendo dónde está el rey en tu vida. Si el rey Jesucristo es el centro de tu vida o simplemente es una decoración en tu vida. Es fácil darse cuenta que cómo es eso, cómo sucede eso en la vida de las personas. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que el rey en el Antiguo Testamento fue profetizado. En el Nuevo Testamento Jesucristo vino personalmente. Él fue el rey. Pero en el futuro Jesucristo vendrá con su iglesia para reinar terrenalmente, físicamente, por 1000 años. Y ojalá que nosotros podamos estar listos y preparados para poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señor. No en ese tiempo, sino ahora mismo. Ahora mismo. Ahora, para terminar, quiero hacer un pequeño resumen de todo esto, lo que hemos dicho. Mira, hermano querido, la madurez espiritual, escúchame bien esto, tu madurez espiritual no consiste simplemente en tener años de cristianismo. ¿En qué consiste entonces? Viene de concentrarte en la persona de Dios, en la persona de Jesucristo. Deja que Jesucristo te atrape de tal manera de que quedes
impregnado de Cristo. Eso es madurez. Estar impregnado de Cristo. Viste que cuando vos agarras una esponja, agarrando una esponja, lo metes en el agua, lo sacas, cuando tú aplastas la esponja, ¿qué sale? ¿Por qué? Está saturada de agua. Entonces aplastas, ¿qué sale? Agua. Cuando a ti te aplastan, ¿qué sale? Orgullo, ira. ¿Qué sale? Entonces, hermanos, si vamos a hacer una iglesia madura, si alguien te aplasta, ¿qué debería salir? ¿Qué debería salir, hermanos? Cristo. Y Él nos enseñó a ser humildes. Él nos enseñó a perdonar. Él nos enseñó a amar al enemigo. Él nos enseñó los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo. Ahí está el carácter de Cristo. Y de eso es lo que el Espíritu Santo está ahora mismo trabajando en tu vida y en la mía, para formar a Cristo en Carlos y a Cristo en cada uno. Pablo decía en las cartas que él escribía, en la carta de Gálatas, él dice que él trabaja hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Cristo, hermanos. Si tú no estás apasionado, si Cristo no te atrapa, algo en este mundo te va a atrapar. Especialmente los jóvenes, ahora más que nunca. Qué impresionante cómo es. Bueno, no solo los jóvenes, pero todos estamos atrapados en la tecnología. ¿Cómo nos ha atrapado? ¿Cómo hemos dejado que la tecnología nos mantenga esclavos? Estamos a cada momento viendo el celular. A cada momento dependemos de ese aparato. Yo digo, ¿qué pasaría si el cristiano tuviese esa actitud con Cristo? A cada rato estar con Cristo, preguntarle a Cristo, caminar con Cristo, respirar con Cristo. Y esto no es fanatismo, hermano, no es fanatismo, porque lo que tú y yo necesitamos no es un mejor trabajo, no es una mejor educación, no es una mejor salud. Lo que necesitamos es mejor a Cristo en mí. Y eso no es de la noche a la mañana, Por eso es que necesitamos gastar tiempo estudiando la Biblia, en los estudios bíblicos, los miércoles, los sábados, los domingos. Necesitamos a Cristo. Si Cristo no es el centro, algo pondrás en lugar de Cristo. Primero. Segundo, el deseo y la pasión más importante para el Espíritu, escúchame, para el Espíritu Santo, es exaltar a Cristo. Juan capítulo 16, la tarea del Espíritu Santo es dar a conocer a Cristo, exaltar a Cristo. Él vino para dar a conocer a Cristo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros somos guiados, empujados por el Espíritu Santo para mostrar a Cristo. Tercero, mi búsqueda del gozo y mi responsabilidad es Cristo. Mi responsabilidad es Cristo. ¿Sabes? No creo que haya otra mayor responsabilidad en mi vida que empezar mis ideas, mis conceptos, mi cosmovisión poniendo a Cristo. Hermano, ¿qué haces con tu dinero? Si no sabes qué hacer con tu dinero, ¿sabes qué? Pregúntale a Cristo. Déjale que Cristo te enseñe cómo manejar tu dinero. ¿No sabes cómo manejar tu matrimonio? ¿Cómo manejar los problemas que tienes con tu cónyuge? Pregúntale a Cristo. ¿No sabes cómo ser un buen empleado, un buen amigo? Pregúntale a Cristo.
¿Sabes? Cuando le preguntes a Cristo y tú estés dispuesto a obedecer lo que Cristo dice en su palabra, vendrá el gozo. ¿Sabes por qué no hay gozo muchas veces en nuestra vida? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la voluntad de Cristo. Entonces no hay gozo. ¿Cómo puede haber gozo en algo que yo sé que estoy desobedeciendo abiertamente a Cristo? Quinto, la indiferencia en la búsqueda de gozo en Dios sería indiferencia por Cristo. Y esto es pecado. En otras palabras, si yo no busco que mi gozo sea en Cristo, eso es pecado. He escuchado, mejor dicho, he leído muchos libros respecto a esto de el deseo de Cristo. Yo te pregunto, tú honestamente, cuando te levantas, ¿deseas a Cristo? ¿Deseas a Cristo? ¿Sabes? A veces yo tengo que reconocer que yo deseo más otras cosas que Cristo. ¿Sabes por qué? Porque mira, una cosa es el deseo y otra cosa el deleite. Porque yo puedo tener deseos, pero no necesariamente lo que deseo me trae deleite. Por ejemplo, la gente desea ir a un partido de fútbol, pero de pronto se aburre y ya no le deleita. Entonces tuvo un deseo, pero ese deseo no necesariamente te deleitó. O si tú te gusta ver películas, tienes el deseo de ver una película, pero ya después te aburre esa película porque ya lo has visto. Entonces el deseo es algo que inicia, pero el deleite es algo que permanece. Y eso es lo que necesitamos: desear a Cristo y que Cristo sea mi deleite. Y por último, mira, Dios es glorificado en nosotros cuando yo estoy satisfecho en Él. Dios es glorificado en mi vida. ¿Yo puedo glorificar a Dios en mi vida? Cuando yo estoy satisfecho en Él. Cuando yo estoy satisfecho en Él. No necesito otra cosa sino a Él para estar satisfecho. Hay una frase que me gusta, que lo dijo un hombre que tuvo una hija con un problema en el cerebro y que no podía por sí misma ni caminar ni hacer nada por sí misma. Dependía de sus padres. Estaba con un problema en la mente. Y este hombre, después de tener a esta hija y cuidarla, protegerla y trabajar mucho tiempo hasta que la niña murió, él escribió esta frase, escucha: hasta que Jesús no sea todo lo que te queda, Jesús no es todo lo que necesitas. Te voy a repetir: hasta que Jesús no sea todo lo que te queda. Este hombre luchó con su hija tratando de ayudarla, pero la niña murió. Y ahí se dio cuenta que lo que él necesitaba era a Cristo. Porque aunque tuvo que sufrir, aunque tuvo que padecer, lo que después del padecimiento, después del sufrimiento de haber cuidado a su hija, lo que le quedó, ¿quién fue? Cristo. Cristo. Oh, mi oración, querido hermano, es que el próximo año en esta iglesia haya hombres y mujeres enamorados de este rey, sacerdote, profeta, que vino a ser el mediador entre Dios y nosotros para poder llevarnos a casa, porque Él es el camino, la verdad y la vida.
Él es la verdad, porque Él es el profeta verdadero. Él es la vida, porque Él es el sacerdote que con su vida vino a darnos vida espiritual. Estábamos muertos y Él vino a darnos vida. Y Él es el camino, porque estábamos extraviados. Estábamos andando en otros caminos. Y Él vino como el Rey para mostrarnos el camino verdadero. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo, hermanos. Y hasta que eso suceda en tu vida, posiblemente va a llevar algún tiempo. Pero qué bueno que estás en esta iglesia, porque aquí vamos a estar. Próximo año es Dios mediante, un ejército del Señor Jesucristo, buscando a Cristo que sea cada vez más y más el Rey de nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Cierra tus ojos.